Vi el otro día que le diste me gusta a Cronos Cronos. en el Facebook. Publiqué el cartel Ah, vale, vale, y sí. le pusiste... No, es que no pusiste me gusta, te pusiste como me asombra. ¿No la conoces, Cronos? ¿La peli o la...? La peli. Es una película. Es de vampiros. Ah, ya sé cuál es. Pero Sí. es una de esas películas un poco inclasificables. Yo no sé si es la primera de Guillermo del Toro. Ah, ya sé cuál es. Sí. Federico Lupi, Ron Perlman, hablando en castellano. Ron Perlman. Ron Perlman Ese hombre me tiene completamente fascinado. es muy buen actor. Me tiene fascinado. Muy buen actor. Y esta que te digo, pues digo que es inclasificable porque se supone que es terror, pero también tiene mucho humor negro. Y luego es que, claro, hablando de plagas, Sí. que estamos en el programa de las plagas, Ahí es donde hay que empezar. Muy buenas a todos. Estáis en la taberna de Tannhauser. Vamos a hablar un poquito de plagas, epidemias, pandemias y efectivamente, demás cositas invasivas. y esta que te comento, claro, es ciencia ficción. Hay un aparato que se le clava al protagonista en la mano. Lo que pasa es que, claro, ese aparato tiene un insecto dentro, un insecto que le pica. Entonces, claro, ¿eso tú cómo lo definirías? Eso es ciencia ficción, porque claro, el aparato pues, se puede decir que es ciencia ficción. Hombre, si el aparato sirve para mantener vivo a ese insecto. Sí, claro, no, el aparato tiene miles de años y el insecto está ahí dentro vivo. Claro, si ese aparato sirve para mantenerlo vivo, al final es una cápsula de criogenización o una cápsula de mantenimiento de vida o tal. Además, Esa tecnología a día de hoy no la tenemos, con lo cual es una tecnología claro, futurista. exactamente. Lo que pasa es que es lo que te iba a decir, que el aparato no se sabe muy bien de dónde sale, porque te dice que lo ha inventado un tío, pero digamos que está un poco difuso. Es decir, podía ser una tecnología que el tío se la ha copiado de extraterrestres o de lo que sea. Eso queda un poco difuso en la película. Yo no sé lo que pensarán nuestros espectadores, pero la película es un poco inclasificable. Hombre, si se centra en la argumentación básica, hay muchísimas películas, sobre todo hay muchos libros de ciencia ficción que ni siquiera se plantean, hablando de Tani Lavlen, por ejemplo, Solaris, cuando la nave llega allí nadie te dice qué tecnología ha utilizado para llegar en tiempo real. Eso es. Bueno, sabemos cómo se puede llegar a la Luna porque supuestamente lo hemos hecho. Yo estoy seguro de que sí. Sí. Pero hemos tardado... La Voyager está ahora abandonando el sistema solar y hemos tardado como 40 o 50 años. No, claro. Entonces, llegar a la estrella más cercana, nadie te explica cómo se va a llegar. Con lo cual, todo lo que sea salir del sistema solar, la tecnología que tenemos ahora mismo, si alguien no te la explica, igual que en Star Trek sí te explican cómo se mueve. Está sujeto a hipótesis. Claro. Son teorías, hipótesis y tal. Bueno, pues efectivamente estamos en el programa de pandemias, del fin de la humanidad, posibles fines de la humanidad. El tema de los vampiros siempre me ha parecido muy curioso, porque casi nunca se ha tratado como una epidemia o como una pandemia, No es y sin usual. embargo cada vez hay más tanto en el anime más. En los dibujos, sobre todo en los temas de anime, siempre se ha visto como una raza. Hasta que prácticamente no llegó Blade, Drácula era un vampiro que tenía una serie de acólitos. Sí. A partir de Blade se empiezan a tratar como especie. Y ya en Underworld ya se empieza a ver que hay la especie de los vampiros, los licántropos. Pero la saga de Corvinus son los vampiros, porque si te ves
que son libros también, por cierto. Si te ves toda la saga, ves que el primer licántropo es un corvino también, un corvinus. O sea, que los licántropos son al final una variación genética de los vampiros. Eso es. Una escisión. Una mutación, Cuando no somos expertos es muy difícil utilizar la palabra, porque ahora llegará un biólogo y me dirá, una escisión no es una mutación, ahora llegará otro y me dirá, no es una mutación, es un no sé qué, bueno, es una desviación agrícola. Que sí. Bueno, pues que lo dirán, sí, estamos abiertos a que el público diga todo lo que le parezca. Al final esa creación de ese licántropo, que lo que querían era tener una especie de clase trabajadora, servidora, servil, siervos, esclavos, le salió el tiro por la culata, como la mayoría de las veces que el ser humano intenta hacer eso y lo convierte en una plaga. Efectivamente. No vamos a meternos en Honduras, pero efectivamente... Yo sí me voy a meter en Honduras. Bueno, eso lo dice también Estados Unidos. Me voy a meter en Honduras. Os guste o no os guste, me voy a meter en Sudamérica. Efectivamente. Sí, o sea, vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, Drácula, que digamos es el libro por excelencia de vampiros, pues efectivamente no lo trata como una epidemia. Es decir, vampiro solo trata de Drácula, del vampiro. Pero sí que es cierto que luego hay mucha bibliografía de... El otro día, precisamente viendo un podcast, alguien explicaba de dónde venía el nombre de Drácula y demás. A la mayoría de la gente supongo que ya conoceréis un poco la historia de Blas el Empalador. Sí. Pero viene de... Al padre de Blas el Empalador le llamaban Drácul, que significa dragón. ¿Vale? Y Drácula, en esa zona, era como el Von o el Ez español, hijo de, ¿vale? Entonces, Drácula al final era el hijo del dragón. Luego hay una historia por ahí, que también viene de un libro, que luego lo hicieron película, en la que supuestamente él hace un pacto con un ser de la oscuridad para salvar a su hijo y a su mujer, sobre todo a su hijo. Lo he visto, eso lo he visto. Y de las últimas pelis de Drácula. Pero bueno, intento hacer una unión con otro libro que tampoco tiene ciencia ficción demasiada, pero sí tiene algo, que es Strange, que es una especie de vampiro. ¿De Strange o Strange? Strange. De Strange, hay una serie. Strange. De Strange. El tren. Corregirnos, ¿cómo se dice de Strange? Como fiéis de nuestro acento en inglés, no. No, por supuesto que no. Pero vamos, por eso aclaro, de Strange. En castellano, de Strange. ¿Que es un vampiro? Claro, es que hay una serie que... Alerta spoiler. Bueno, tampoco es muy spoiler porque en los primeros capítulos ya se ve. Hablando de plagas, el protagonista o uno de los protagonistas es a lo que tú te has dedicado también. ¿Cómo se diría? Control de plagas. Control de plagas. O sea, es un experto en control de plagas. Y como experto en control de plagas, es el primero que se da cuenta de las manadas de ratas que salen, le llama mucho la atención y es cuando se empieza a involucrar en la historia. Y quizá ese es muy buen ejemplo de Strange, es muy buen ejemplo de vampirismo como plaga. Eso es, yo creo que de los mejores. Es que es muy evidente. Sí, lo que quieren es propagarlo. Claro, es muy evidente. Quieren hacer su propia civilización. Claro, porque en otras series o películas o libros pasa lo mismo, pero quizás no es tan evidente, pero en esta es que es muy evidente. Coño, si el protagonista o uno de ellos, porque hay varios, tampoco quiero empezar aquí a hacer demasiados spoilers, pero si uno de los protagonistas trabaja en control de plagas, pues os podéis imaginar. O sea, y dice que hay libro también. El libro no me lo he leído. Es una serie. Ah, es serie, no es libro. No, o sea, es una serie basada en un libro. Por eso te digo, yo la serie sí la he visto, por lo menos he visto las dos primeras temporadas. Yo también he visto las 2 temporadas. El libro no lo he leído. No, yo tampoco he leído el libro, porque además de todas, muchísimas de estas historias que salen de un guión original o de una idea original basada en un libro, normalmente
no es que lo suelen mejorar, ¿vale? Para mí siempre es mejor el libro a la película, desde mi punto de vista. No siempre. Siempre podemos hacer la broma de Conan. Dice, ¿has visto Conan? Me gustó más el libro. O Acorralado, por ejemplo. Me gustó más el libro. No. Un saludo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando veas este programa. Es un placer estar aquí. Soy Iván Asimov, una inteligencia artificial creada con la misión de explorar todos los rincones de la literatura, el cine, las series, los cómics, e incluso los videojuegos de un género que gusta a casi toda la humanidad, la ciencia ficción en todas sus formas. Voy a ser el encargado de traer hasta ti las obras que los dos presentadores principales se dejen en el tintero. En este primer programa, dedicado a virus e infecciones, voy a descubrirte un cómic que seguro no conoces, se trata de Infected. Creado por J.D. Morvan y Juan Jiawei. Realmente no es nada del otro mundo, pero te lo traigo aquí por su carácter de curiosidad. Infected alerta en el inicio que si bien la historia puede ser ficticia, sin embargo está entrelazada con cierta información objetiva. Y me parece una curiosidad porque está financiado por la Unión Europea para aleccionar a los diplomáticos europeos sobre lo que podría pasar si se desencadena una pandemia y cuál sería, según ellos, la respuesta adecuada a la misma. Lo más irreal de este cómic es que nos presentan en las primeras páginas a un viajero en el tiempo que llega desde el futuro para alertar sobre la próxima pandemia y ofrecer un antídoto. Esto provoca que distintos países quieran hacerse con el antídoto para así venderlo a las compañías farmacéuticas. La historia nos muestra la transmisión de un virus nuevo de animales a humanos en un mercado asiático. Aquí la primera coincidencia con la realidad. Se cree que el nuevo coronavirus se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad infecciosa que se transmite de forma natural de animales a seres humanos, y viceversa, y que surgió por vez primera en un mercado de animales chino. El personaje Samuel de la Mancha, asesor de la ONU, nos dice: imagina si estuvieras infectado en este mercado por un nuevo agente contagioso. Probablemente ni siquiera se dará uno cuenta hasta el final del periodo de incubación. De nuevo, un acercamiento con la realidad actual sorprendente. El cómic prevé el distanciamiento social o el fracaso de la OMS para actuar lo suficientemente rápido frente a la pandemia. Un nuevo baño de realidad. La historia concluye con el surgimiento de One Health, un proyecto que persigue mejorar la colaboración entre los sectores que directa o indirectamente están relacionados con la salud animal y humana. Y ya no te destripo más, si quieres descargar gratuitamente esta curiosidad, te dejo el enlace en la descripción del video. Nada más por este primer programa dedicado a virus e infecciones. Gracias por unirte a nosotros, y hasta la próxima vez en la taberna de Tannhauser. Hay historias que están pensadas para ser series, igual que cuando, haciendo referencia a esto mismo, cuando tú ves un cómic, yo siempre veía un storyboard. Yo decía, cuando yo leí el cómic de 300 hace muchísimo tiempo, o he leído cómics como Sin City o tal, yo decía, si esto está preparado para hacerse una película. Cuando llegaron y hicieron la película de Sin City, o cuando hicieron la película de 300, o otras 1000, dije, pues si es que lo único que han tenido que hacer es copiarla. Y ya la última de la última, Ghost in the Shell, sí, es auténticamente un cómic que se ha hecho película, escena por escena, está rodado, clavado. O sea, se lo dan hecho al cine, ¿no? Sí. Entonces, se lo dan bastante hecho. Con cómic. Este tipo de libros y demás, sabes que están pensados para hacerse en película, pues como Harry Potter. Los primeros libros de Harry Potter no, pero después ya estaban todos pensados para hacerse en el cine. Entonces, no pierdo el tiempo en buscar los libros. Resident Evil. Yo no me voy a leer los libros de Resident Evil. Sí, y más estando Mila Jovovich en la pantalla. Pues eso es un aliciente siempre. No, sí, claro, yo no creo que sea peor ni mejor. Bueno, vamos a ver si me explico. No, malo no es. O sea, hay películas que son peores que el libro, pero no creo que sea per se peor la película que el libro. Lo que sí que creo que es diferente. Claro. Porque tú cuando lees un libro, el cómic ya es otra historia, porque ahí sí hay imágenes, es lo que dices tú, hay cómic que dices, es que esto lo tienen que copiar, lo copian del cómic
y ya hacen la película. Sí. Pero el libro es distinto. El storyboard, al final, claro, cuando tú haces una película, tú encargas a un dibujante que te haga un storyboard o con las escenas. O incluso directores que lo hacen ellos mismos. Eso es. De hecho, Guillermo del Toro creo que lo hace el mismo. Pues eso, al final se hace un storyboard, que es un cómic donde están los planos y donde están las escenas, y eso luego lo conviertes en película, le das movimiento. Eso es. Al final un cómic, para mí, siempre ha sido y será un storyboard que se puede convertir en película, y de hecho en mi cabeza se convierte en película. Pero los libros es distinto, porque el libro, tú te lees el libro y las imágenes, yo leo el libro y reproduzco unas imágenes. Tú te lees el mismo libro y reproduces otras. Ahí es donde está son lenguajes, el choque. Claro, entonces son lenguajes totalmente diferentes. Yo me puedo leer un libro y después ver la película y decir, está feten como yo me lo había imaginado, y a lo mejor tú, el mismo libro, dices, pues a mí me ha decepcionado, porque no es lo que tú habías imaginado. De hecho, cuando se hace un casting para el cine para hacer alguna película de algún libro famoso, que se tiene en cuenta cómo son los personajes, muy importante tener primero un feedback con el público lector de ese libro, claro, que te da una imagen de los personajes. Y la apariencia física, incluida la voz, se tienen en cuenta de cara a que ese personaje luego, la mayoría de la gente te diga, uy, pues se parece mucho al que yo me había imaginado, porque es que se lo has dicho. Claro. Tú se lo has dicho. Claro, es que es lo que te iba a decir, o lo describes muy bien. Es decir, si tú describes, lo que pasa es que normalmente no suele pasar que te describan el personaje, pues es rubio, de ojos azules, unos 70, eso no se hace. No, normalmente no. Ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, la problemática James Bond, que decían que lo querían hacer mujer, que lo querían hacer negro, y ahí los más cafeteros dicen, no. James Bond es hetero, es... No vamos a tener esa discusión, ¿no? No, verás. Es que es muy curioso que la gente diga James Bond y todo el mundo dice, porque por supuesto James Bond es... puntos suspensivos, y todo el mundo dice, no, para mí Pierce Brosnan, no sé si lo he pronunciado bien, probablemente no. No, para mí Roger Moore, para mí no sé quién, para mí no sé cuántos y tal. Para mí James Bond es un personaje. Me da igual quién lo haga. Me gustan exactamente. Bueno, pues si vale, y si no vale, pues no vale. Volvemos a pandemias. Lo habíamos dejado en los vampiros. Pero claro, pandemias, están también los zombies. Ahí es donde quería yo a parar. Y esos sí que se han infectado de 300.000 maneras posibles. Eso es. Desde experimentos fallidos hasta virus nuevos que han salido hace poco, pasando por maldiciones. O sea, eso sí que hay, lentos, rápidos, hasta humorísticos. O sea, ahí sí que hay de todo, porque se han puesto las botas haciendo películas de zombies. Yo el rollo de los zombies es algo que no me ha gustado nunca. Voy a hablar de ellos lo justo, lo preciso. Nunca hubiera pensado que hubiera dado tanto espacio a la literatura y al cine algo como un zombie, pero después de ver que un tornado de tiburones lleva 7 películas, ya me lo creo todo. O sea, yo perdí la confianza en el ser humano hace muchos años. Entonces ya, lo de los zombies y demás, que lleguen a este nivel, que hasta incluso un tío, para mí tan respetable como Brad Pitt, haya hecho una película de una guerra zombie, que por cierto es de las pocas que he visto y tengo que reconocer que me gustó mucho porque está Brad Pitt. Pero sí es cierto, pandemias, a mí me gusta más si hablamos de pandemias en la historia de Soy Leyenda, por ejemplo. Sí, bueno, es que en realidad en la primera, en Omega Man, que es la de Charlton Heston, sí, repetimos el hombre Omega, o el último hombre. Exacto. Porque Omega es la última letra del alfabeto griego, ¿ves? Uh-huh. Sí, es el alfa y el omega. El alfa y el omega. De hecho, en la primera no son exactamente zombies. En la de Charlton Heston no son exactamente zombies. Es un virus
que se ha propagado y les da unas cualidades a los seres humanos distintas, les afecta el cerebro, no les puede dar la luz del sol, están muy pálidos, pero no son exactamente zombies. Porque era el vampiro que vendía en aquel momento. Exactamente, están más cercanos al vampiro que al zombie. Voy a hacer un inciso siempre sobre esto, ¿vale? Soy aficionado a la astronomía, para el que no lo sepa, y es muy peculiar porque supuestamente no te puede dar la luz del sol, ¿no? Si eres vampiro. Pero sí te puede dar la luz de la luna, y resulta que la luz de la luna no emite luz, lo que hace es que refleja la luz del sol. ¿Por qué? Otro charco. ¿Me voy a meter ahí? No me voy a meter ahí. Imagino que tendrá que ver con que la gente no sabe que lo que se ve en la luna es el reflejo de la luz del sol. Al final es como verte en un espejo. Dices, no me puedo ver en un espejo, tal, y en el reflejo en el agua, ¿qué? Si el agua está quieta es un espejo. Claro. ¿Vale? No, ahí no te afecta. ¿Por qué? Porque el espejo lleva plata detrás. Pues no, ya metemos la plata. Y ya estamos con la plata. Sí, bueno, siempre digamos que tanto la literatura como el cine se permiten licencias. Ya, sí, yo no tengo ninguna duda, pero vamos, yo tengo he tenido siempre ese pequeño problema. Sí, bueno, eso es como las explosiones en el espacio. Sí. Bueno. Que sabes que en las infinidad de películas de ciencia ficción en el espacio, la explosión, hay llamas, hay no sé qué. No puede haber llamas, no hay oxígeno. Dentro de una cápsula, por ejemplo, sí. Pero en el espacio exterior no, porque no hay oxígeno. Pues yo tengo entendido eso, por lo menos. No, me tiré hace mucho, hablando con una persona, con un amiguete, hablando de... Pues estábamos hablando de astronomía, astrofísica, tal y cual, y me decía, tío, lo del vacío del espacio no lo acabo de entender. Digo, claro, porque es muy difícil entender que la media en el espacio de un metro cúbico a lo mejor hay 8 átomos de hidrógeno y 15 de helio, pero nada más, y estamos hablando de un metro cúbico. Tú aquí cortas un metro cúbico y hay un montón de cosas, pero en el espacio todo eso que hay no es nada. No hay nada, o muy poco. No, nada, prácticamente, o sea, 3 átomos de hidrógeno en un metro cúbico es nada, el resto que es nada. Vacío, la palabra nada. Lo dice, vacío. Pero ese concepto de la nada, el ser humano lo rellena. Y por eso no somos capaces de entender la nada. Entonces, el cine y la literatura se aprovecha de la capacidad que tenemos de rellenar los espacios vacíos que nos dan. Es decir, lo que hablábamos de las naves. Sí. ¿Cómo llegar de tal sitio a otro? O ¿cómo es posible que los músculos... Porque yo es una pregunta que me hago. Si tú a un zombie le pegas 17.000 tiros... Y tú le pegas un tiro en un abductor. ¿Vosotros os habéis hecho un arañazo en una pierna? Yo no soy capaz de andar. Yo le doy con el meñique a cualquier mueble de mi casa y voy cojeando media vida. Tú le pegas 73 tiros en un abductor a un zombie y el tío sigue andando. Sigue andando. Sí. A ver, que no digo que no le duela, pero que siga andando, que sí pueda seguir utilizando ese músculo motor. Evidentemente no puede por pura física. Ya está. Por pura física. Como veo que no eres... Bueno, y lo has dicho, que no eres muy fan de los zombies, voy a hacer una última referencia que yo creo es terror, pero... Eso sí que sería terror, pero da espacio a la imaginación. Que fue no es la primera de zombies, pero sí es la primera de zombies tal como se entiende hoy día. Que es la de George A. Romero. La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes. Hay anteriores, yo anduve con un zombie tal, pero no son zombies exactamente como se entienden ahora. Esa sí, esa iban, comían, y no quedaba claro en la película si era por un virus, era una plaga, sencillamente los muertos se levantaban y al que le mordían, pues... Lo hacían de su equipo. Lo hacían de su equipo, efectivamente, como el pilla-pilla. Sí, un pilla-pilla. Un pilla-pilla. Y por lo que dices tú de que no da para mucho, de hecho George A. Romero, en esa película, no da para mucho. Es decir, en esa película lo que dice el Romero es que si hubiera una plaga zombie, duraría una noche. No duraría más, porque un zombie le pegas patas en el culo, le rebozas en la arena... Puedes hacer con él, en realidad puedes hacer con él lo que quieras. La única posibilidad es la que te cuenta en la película de que tú te quedes encerrado solo en una casa con no sé cuántos zombies alrededor.
Pero la sociedad, o sea, en cuanto saliera el ejército, se los ventilaba en 2 horas. En 2 horas se ventilaba una plaga zombie. Realmente una plaga zombie no puede existir porque dura eso, 2 horas. Y van a morder al que está despistado en la carretera, al otro o al otro. Pero como plaga sería una mierda. Cuando hablamos de plagas, que yo tenía aquí una subdivisión, epidemias, pandemias y demás, más o menos. Cuando hablamos de eso, los virus, pues imagino que ya a estas alturas no voy a descubrir a ninguno lo que es un virus. Al final está al límite entre el ser vivo y no ser vivo, porque al final necesita otra célula en la que inyectar su ADN para mantenerse vivo. Hay virus, de hecho, con el tema del COVID, hemos descubierto el tiempo que sobrevive un virus de COVID en un montón de superficies. En una superficie de madera, en una superficie porosa, en una superficie metálica. Hablamos del tiempo de supervivencia. Entonces, mientras se encuentre a quién infectar, ese virus se va a propagar. Pero en cuanto se pone una medida de contención, los virus se podrían controlar. ¿Vale? ¿Por qué no lo hemos podido controlar? El COVID. Habría que preguntar a los expertos. Sí, bueno. Habría que preguntar a los expertos. Yo de todas formas sigo pensando que los virus nacen con intención de propagarse y al final ellos solitos acaban muriendo, eso sí, con un costo muy alto en vidas, sin la menor duda. Empezamos por el primero, que fue la peste negra, que se cargó un porcentaje altísimo de la sociedad europea, pero por supuesto no llega a más, porque en esa época no nos movíamos. Ahora, claro, pero vamos, tú sabemos que un virus puede dar la vuelta al mundo en 24 horas. Pero lo que dices tú, el virus se acabó y no por efecto del hombre. O sea, no hubo ninguna medicina que lo curara, se acabó por su propio efecto. Exacto. De que ya, una vez que ya ha infectado a todo el mundo, el que se salva y el que no, ahí se acaba el virus. Si conseguimos hacer una vacuna, me parece bien. O sea, todo lo que conocemos, por supuesto. Sobrevivimos a ello porque nos hemos vacunado, ¿vale? Sí. Y está bien, es una medida perfecta. No soy ni antivacuna ni a favor. El que no quiera ponérsela, que no se la ponga. El que se la quiera poner, que se la ponga, me parece estupendo. La del COVID me estoy refiriendo, ¿vale? El resto de las vacunas está demostrado que han funcionado hasta ahora y ahí tenemos muchas cosas. Luego, el tema del COVID, para mí hay una parte más de experimentación que de realidad, pero en mi opinión personal, y por supuesto no tenéis que estar de acuerdo conmigo nada de lo que he dicho. Y si no estáis de acuerdo, lo decís. Lo decís si no estáis de acuerdo. Decírmelo. Decirlo. No, estoy completamente abierto a debate. Sobre este tema y sobre cualquier otro, no tengo ningún problema. Yo igual, no tenemos ningún problema ninguno de los dos. A mí lo que realmente me preocupa, que precisamente el otro día viendo la de el último de nosotros, que no le había dado una oportunidad a esa serie, viene de un juego, precisamente habla de lo que esa primera escena de esa película, que realmente sí me abrió los ojos totalmente. A ver, me abrió los ojos, me los dejó abiertos como platos. Si tuviéramos que lidiar contra algo, sería contra hongos. Esos sí que pueden acabar con nosotros. Efectivamente. Los micelios... El virus, de hecho lo que decías, está demostrado. Es decir, cuando la peste, que por cierto hay una serie que se llama La Peste Española, sí. que no es ciencia ficción, es policíaca, pero que, hablando de plagas, es una serie buenísima. Las 2 temporadas me fliparon y la tenéis que ver. Pero, a lo que estabas hablando, la peste en su día no se erradicó ni por vacunas, ni por medicinas, ni por nada. Se erradicó ella sola. Es decir, el virus, una vez que cumple todo el ciclo, el que sobrevive, sobrevive, y el que se ha muerto, se ha muerto. De hecho, las cifras eran escalofriantes. Se murió, no sé si dijeron... Es que no me quiero pasar. Pero no sé si fueron 3/4 partes de la población de Europa. Fue una barbaridad. Sí, fue una barbaridad. Murió un montón de gente. Pero toda la humanidad que sobrevivió se inmunizó. Exactamente. No nos olvidemos. A ver, yo no soy quien para decir quién tiene que sobrevivir y quién no. Exacto. Ni estoy en ese hándicap, ni quiero que nadie me ponga en esa tesitura, ¿vale? Pero creo que uno de los mayores problemas y una de las cosas que está debilitando al hombre, en mi opinión, es la sobreprotección
ante ciertos agentes externos. No, es que eso lo están diciendo científicos también. Yo no me quiero hacer eco ni de unos ni de otros, no soy partidario ni de unos ni de otros, no creo que ser científico te dé ese poder, a no ser que lo respalde siempre con un hecho físico, es decir, con un método científico. Ahora, en mi opinión personal, yo veo a mi alrededor que cada vez hay más gente alérgica, más gente... Sí. Estamos debilitando el sistema inmune y al final vamos a tener que retroceder a cuando jugábamos nosotros en la calle y comíamos arena y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es una broma, ¿eh? Cada uno que lo vea desde el punto de Volviendo a los hongos. Es cierto, y además existen. El hongo de Last of Us... Sí, claro. No me digáis el nombre, porque por supuesto no me lo sé, porque lo he leído, pero no tengo ni idea de qué hongo es, pero No me acuerdo existe. ahora mismo. Tengo un gato en una caja, llámalo Missy. Es como un rompecabezas, tengo que descubrir a dónde irá. La curiosidad mató al gato, pero este sigue aquí. A medida que abro la caja, las posibilidades crecen. Me siento como un mago sacando conejos de mi sombrero, pero este felino me hace sentir como si estuviera paranoico. Un saludo felino desde la caja. Hoy que tratamos el tema infecciones y pandemias, os voy a ronronear acerca de un tema que puso de moda la serie The Last of Us. Hablamos de hongos. Porque según la Organización Mundial de la Salud, no estamos preparados para una pandemia de hongos. A esta organización le preocupan especialmente 19 especies mortales, y nos alertan del aumento de casos de infecciones fúngicas, y de una creciente resistencia a los fármacos similar a la de las superbacterias. Las infecciones invasivas causadas por hongos constituyen una creciente amenaza para la salud pública. Cada año, estos patógenos provocan aproximadamente 1,5 millones de muertes en el mundo, tanto como la tuberculosis y más que la malaria, y los casos están aumentando en todo el mundo por múltiples factores. Uno de los principales es el resultado del avance de la medicina moderna, y el acceso a terapias e intervenciones que dañan el sistema inmunitario, como la quimioterapia o los trasplantes, ya que este tipo de infecciones afectan sobre todo a pacientes de este grupo de riesgo. El cambio climático y la pandemia del coronavirus también se asocian a un aumento de la incidencia. Estas conclusiones son parte de la lista que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud con los hongos infecciosos más peligrosos para el ser humano, algunos de los cuales han desarrollado una resistencia a los medicamentos preocupantes. Es el mismo paso que dio en 2017 con las superbacterias, cuya multiresistencia a los antibióticos puso en alerta a las autoridades. Ahora, las estimaciones cifran en 1,27 millones las muertes causadas por estos microorganismos. Una pandemia de hongos es sin duda posible. El potencial de lo que puede surgir y convertirse en un patógeno es enorme. Son palabras de Tom Schiller, jefe de la rama de enfermedades fúngicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Este centro sale en todas las pelis de pandemias. Y existe un hongo zombie que infecta a las hormigas. Los zombies de The Last of Us florecen con tallos de un hongo llamado Cordyceps, que brota de sus cabezas y bocas en busca de nuevas víctimas. El Cordyceps es real, pero solo se apodera del cerebro y el cuerpo de los insectos, sobre todo de las hormigas. Ese hongo crece dentro del cuerpo de una hormiga, hace que ésta trepe hacia arriba y, a continuación, brota de su cabeza y libera esporas, intentando propagarse por todas partes. No obstante, ninguna especie de hongo conocida actualmente por la ciencia supone una amenaza pandémica inmediata para los seres humanos, y menos de la manera en que se presenta en la serie. Si esperabas otra conclusión a la sección, cambia de canal. Yo solo hablo de ciencia. Sí. Es Le llaman el hongo zombie, infecta a insectos y pequeños roedores y animalitos pequeños, y lo que hace es que se instala en el cerebro y ese animal hace lo que quiere el hongo, que generalmente es seguir reproduciéndose. A ver, yo cuando estuve estudiando... Pero es que ahí no... O sea, para aclarar, un virus puede infectar a 100 personas y a lo mejor sobreviven 20. Claro. El hongo infecta a 100 personas y las 100 personas van para adelante. O sea, Para mí la diferencia está en este opening que te digo del último de nosotros. El actor que hace de científico lo explica muy bien. Sí. Ese speech no recuerdo quién es. me parece buenísimo. Pero yo recuerdo que cuando estudiaba, precisamente cuando tenía la empresa de control de plagas, de todos los cursos que hicimos, una de las explicaciones que nos daba el toxicólogo, que nos explicaba todo el tema de
de cómo se transmitían las enfermedades y todo el rollo y cómo atacarlas o cómo atajarlas, precisamente nos hablaba de un hongo que vive en el intestino. Todo su proceso vital se hace en el intestino de una cabra o de una oveja. En ese ¿Vale? caso, de una cabra. De una cabra o de una oveja. Entonces, cuando esa cabra y esa oveja defecan, van dentro de sus caquitas, los huevos de estos bichitos. Estos bichitos generan un azúcar que a las hormigas les encanta, porque las hormigas se alimentan de azúcar, no se alimentan de pipas ni de nada de eso, ¿vale? Investigar un poquito sobre las hormigas porque son muy buenas. Por cierto, os recomendaría un libro que habla de cómo comunicarse con las hormigas a través de las feromonas, de un tío que consigue hablar con hormigas a través de feromonas. Muy interesante. Busco el título y en el próximo programa os lo cuento. Sí, búscalo. Es que me acabo de acordar de él. Bueno, pues esta historia es: yo genero azúcar, la hormiga se alimenta, lleva mioteca eclosiona dentro de la hormiga, y a la hormiga le como el cerebro para que se suba a la parte más alta de las hierbas, Claro. a donde va a ir la cabra o la oveja a alimentarse del brotecito más verde que está en la parte de arriba, y la hormiga se pone ahí a esperar a ser comida y a infectar a otra oveja o otra cabrita y volver a hacer el ciclo. Es decir, el hongo sabe perfectamente lo que está haciendo Sí, claro. con la hormiga. A la cabra y a la oveja les da igual. A las hormigas no les da igual. Exacto. A las hormigas no les da igual. Bueno, las hormigas, como son una sociedad que sobrevive a base de número, Sí. la Sí, cantidad bueno, de hormigas que pierden son muy pocas. ahí estaríamos. Pues eso, que si el día de los trífidos, ¿dónde lo meterías? ¿Serían hongos, plantas extraterrestres? Yo ahí lo vería en... hay un apartado que yo dejé aparte, valga la redundancia. Hay dos que me gustaría destacar. Uno, que son los procesos de fin de la humanidad, como por ejemplo el día de los trífidos, en el que puedes quedarte mirando una planta de Pascua y decir, si fueras... ¿cómo se llama este que ve enemigos en todos los lados, que le gusta a todo el mundo? El escritor Lovelock. No, El que ve el de enemigos. Resplandor. Stephen King. Stephen King, ve una planta de... Sí, que ve enemigos en todos lados. Ya, Sí, es que no la te tostadora, entendía. la tostadora me mira mal, es Sí, la tostadora no, maldita. un camión. Bueno, pero Pero un camión en el arcén viejo. Es que yo he leído una historia de Stephen King que dice que, ¿cómo se te ocurrió esa historia? Dice, coño, pues yo iba con el coche y vi un camión desguazado en la carretera y empecé a pensar y se me ocurrió la historia. Un camión que cada vez que se arrimaban a él, se los zapaba a la gente. Pues sí, imaginaros que Stephen King entra en una tienda de flores y hay una flor de Pascua al fondo que está mustia y tal, la maldición de la flor de Pascua y tal, y se genera todo un proceso del fin del mundo, es decir, acaba con la humanidad. Bueno, absolutamente todos los temas que hemos tratado hasta ahora, en principio iban a acabar con la humanidad, ¿vale? Entonces, yo lo voy a utilizar para hacer una pequeña reflexión sobre una historia que viene de libros y viene de cómics, que es el planeta de los simios. Toda la historia del planeta de los simios que hay alrededor del planeta de los simios, al principio se trató de lo siguiente. Voy a intentar ser lo más sucinto posible sobre esto. El ser humano vive con mascotas, tenemos gatitos, perritos, es lo más normal de mascotas, luego hay quien tiene hurones, cobayas y demás. Y serpientes. Y tal. Pero lo normal es tener gatitos y perritos como mascotas, ¿vale? Luego peluditos, estupendos. Y hay una epidemia que se carga a esos animales. Esa es la idea, ¿vale? Se carga a esos animales y como ya no tenemos ni gatitos ni perritos, de repente empezamos a utilizar simios como mascotas. Y nos damos cuenta de que esos simios, al estar en contacto con nosotros, aprenden el lenguaje de los signos y son capaces de hacer pequeñas tareas domésticas. Y los empezamos a utilizar un poco ahí, ¿no? Esa es la idea del planeta de los simios. ¿O de dónde sale la idea del planeta de los simios? Todo ese proceso que se da después del planeta de los simios viene de la primera película, la de Charlton Heston, en la que supuestamente unos viajeros espaciales caen en un vórtice temporal y acaban en el futuro
de la Tierra. Ellos piensan que han viajado en el espacio hasta que al final se dan cuenta de que están en el mismo planeta. Y que algo ha pasado con esos chimpancés o esos monos, porque hay orangutanes, gorilas... Hay de todo, y de demás. todo tipo de monos. Eso es, el planeta de los simios. Coño, sí, el mismo nombre lo dice. Claro. Hay de todo tipo de simios, ¿vale? Bueno, pues ahí se dan una serie de circunstancias temporales para que ocurra ese cambio. Sin embargo, viéndome las últimas sagas, me he dado cuenta de que han cambiado la historia por completo. Ahora no es un virus el que ha acabado con las mascotas y hemos utilizado a los simios como mascotas, sino que un científico, en un experimento intentando mejorar o curar determinadas enfermedades mentales, desarrolla a través de un virus, modificando un virus genéticamente, algo que sirva al ser humano para recuperar el Alzheimer, porque su padre Tenía Alzheimer. tiene esa enfermedad. Entonces empiezan a Muy investigar. típico, por otro lado, muy típico de las historias. Empieza a investigar porque un familiar cercano se está muriendo. Bueno, pues ese tío acaba con la humanidad. Por intentar salvar a su padre, acaba con la humanidad. Yo no me meto en temas éticos. Yo creo que si tuviera los conocimientos y los medios, es muy probable que hubiera actuado exactamente igual que él. Pero en esa investigación hace que los simios sean capaces de desarrollar cierto nivel de inteligencia. Ocurren más cosas. Yo os aconsejo que os veáis la trilogía, Sí, que por sí, cierto sí. ahora... Hombre, además es que es un clásico. Es que merece la pena verlo. Ahora sale, creo que en primavera sale la última de la saga, de las películas. Yo insisto, yo sí me leí los libros, los primeros, y después no he vuelto a releerlos, lo que ha pasado, pero el cambio que le han dado ha sido sustancial. Es decir, han muerto las mascotas y ahora resulta que soy yo que he hecho un virus para curar el Alzheimer y me he cargado la humanidad. De hecho, si veis las películas, vais a ver que la primera película termina precisamente con la propagación del virus y la segunda empieza exactamente con cómo termina de propagarse el virus. Es muy interesante. Yo hasta aquí... A ver, podemos hablar de muchísimos más parásitos. Dentro de la ciencia ficción... Parásitos, es que, bueno, es que a mí... Habíamos dejado este sitio porque a Carlos tiene un libro que me ha... me ha vendido hasta la saciedad. Sí, Lo voy a señor. leer. Y además le tengo aquí, Le voy a leer. que es este. Un nombre un poco complicado, transcrepuscular, un autor español, y no voy a hacer mucho spoiler, solo decir que va de, más que de parásitos, de... ¿cómo se dice? Que nunca me sale la palabra. De simbiontes. Eso es. De Estaba esperando. simbiontes. Que bueno, se puede decir que es un parásito, pero que esto se une, por ejemplo, también al hongo de los últimos de nosotros. Es decir, lo que pasa es que en el libro la gente, o sea, no es un parásito invasor, es la especie, porque no la especie no es la humana, es otra especie, y se los pone porque quieren, para mejorar, por ejemplo, su visión, o para ser más fuertes, etcétera, etcétera. Y ya, solo decir que es un pedazo de libro que a mí me encantó, muy imaginativo, quizá no para todos los públicos, porque hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante potente, pero me parece... Con todos los libros hay que intentarlo. Si por lo que sea un libro... Yo lo he tenido claro, además, tenía un profesor de literatura que me decía siempre eso. Empieza las primeras 25 páginas y si no te dice nada, déjalo, no es tu momento. Exactamente. Llegará. Sí, sí, sí. ¿O No, no? yo entiendo que haya gente que a lo mejor se pone a leerlo y sobre todo si no ha leído mucho, pues que digan, ¿qué me están contando? Y se le aturulle un poco la cabeza. Pero la verdad es que merece la pena, merece mucho la pena. Yo, fíjate que me decía eso mi profesor de literatura, o ese profesor de literatura y de arte, de historia del arte, me decía eso, y yo sin embargo soy un pesado. Cuando me gusta un libro, intento que lo lea todo el mundo. Sí, porque, a mí me pasa claro, a mí me produce, la literatura me llega a producir tal nivel de placer, a nivel interno, a nivel personal,
que quiero compartir eso con la gente. Entonces al final lo que hago es volverme un plasta insoportable. Eso nos pasa a muchos. Yo sé que me he puesto muy plasta con este, pero es que me parece, es un autor que está vivo, es un autor que está sacando libros con cierta regularidad. Es cierto, he visto buscando el libro, he visto que tiene uno en ciernes, ¿cómo se llamaba? Naturaleza muerta. Naturaleza muerta. El último que ha sacado es Naturaleza muerta. Y vamos, y me parece... De hecho, hasta si te fijas, hasta la carátula del libro, que aquí se puede ver, da una idea de lo que es transcrepuscular. Es decir, claro, eso es. Hay como varios insectos superpuestos. Eso es. Porque es lo que ocurre. Son capas. Y al leerlo es lo que ocurre. Es que tú no sabes si lo que estás leyendo es el personaje, el simbionte o... Por eso te digo que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo, pero vamos, que como libro a mí me parece un libraco tremendo. Yo he querido dejar precisamente esta parte de Parásitos aparte porque creo que a día de hoy, no creo que sea ciencia ficción, todos vivimos porque tenemos una serie de parásitos que viven en nuestro cuerpo. De hecho, está claro. No podríamos hacer la digestión sin ellos, no podríamos hacer muchísimos procesos vitales que tenemos. Es gracias a que tenemos un montón de bacterias, que algunas son muy malas, hay ciertas bacterias que son muy malas, pero hay un montón de bacterias que son buenas y que viven gracias a nosotros y nosotros gracias a ellos. Entonces el tema de los parásitos, que tiene ese acento peyorativo, ¿no? en el nombre. Sí. Cuando a alguien se dice que alguien te está parasitando o lo que sea, se supone que te está sacando la sangre. Yo voy a intentar romper una lanza en contra de eso. Yo creo que la parasitación, tal como la entendemos, siempre que sea para beneficio mutuo, no debería ser denominado un parásito, ¿no? Pero no, bueno, claro, pero es que entonces... Yo personalmente... Claro, entonces es un simbionte. Eso es, hay una Lo simbiosis, que pasa, sin claro, duda. lo que pasa es que, por ejemplo, en el libro este... Bueno, claro, es que... Depende... Claro, la simbiosis... Yo creo que una buena simbiosis te beneficias tú, que es lo que estabas diciendo. Eso es. Te beneficias tú y se beneficia... El organismo que hay en común. Que parasita, por así decirlo. Yo voy a hacer dos recomendaciones de libros. Uno es la trilogía de los Asutra, que no os voy a decir dónde encontrarlo y demás. Me parece interesante si alguien la encuentra y lo leo en comentarios, que alguien lo busque. La trilogía de los Asutra fue un libro que leí con 16, 17 años y que a partir de ese momento me cambió por completo el concepto de los parásitos y de ciertas especies alienígenas que pueden ser que necesiten de otros seres para sobrevivir. Aparte de la trilogía de los Asutra, había... Hoy se me ha ido el... Otro. ¿Has dicho dos? Sí, es que tengo otro. Pero ahora mismo se me ha ido otro. Es que me estaba acordando de una película que también vi hace relativamente poco. Vale, sí, ya me he acordado. Una película que se llama Hostel, que supuestamente son unos invasores que caen a la Tierra, pero son unos seres así como esponjosos, son como una especie de... es que es como una medusa, pero con una medusa futurista, con un montón de cablecitos que parecen fibra óptica. Y eso se mete en el cerebro a través de una pequeña sección y toma el control del ser humano, ¿vale? Y hay una historia muy bonita que viene precisamente de un libro que después lo hicieron película, en la que ese ser humano que se niega a perder su identidad por ese parásito se hacen amigos. Es más, hay un momento muy curioso en la que esta persona que estaba teniendo una relación romántica con otra, y este ser que tiene dentro se enamora de un tercero. Y tienen que compartir el cuerpo con dos amantes. ¿Y cómo dices que se llama la película? Hostel. Hostel. Claro, o sea, yo he visto carteles de Hostel, pero es no sabía muy buena, y la he visto como 3 o 4 veces porque me llama mucho la atención. A ver, tiene toda una estética, tiene toda una historia y ocurren 4 o 5 hechos dentro de la película que me llaman poderosamente la atención, porque un ser humano se enamora a través de un cuerpo humano de una mente extraterrestre. Entonces, esa parte me gustó muchísimo. Pero claro, ¿cómo gestionas que tienes un cuerpo y dos amantes? ¿Vale?
Me parece muy interesante. Y como siempre, yo voy a dejar siempre, voy a intentar dejar en todos los programas una referencia a Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene, para mí, uno de los mejores libros, y quizá lo mejor de los que menos la gente haya leído, dentro del cual ese libro yo lo utilizo como expresión muchas veces. El libro se llama Los propios dioses, pero el nombre completo de ese libro es Ante la estupidez, hasta los propios dioses luchan en vano. Yo creo que la frase, si le dais 4 o 5 vueltas, tiene más peso de lo que parece. Pero es muy peculiar, porque habla de una raza extraterrestre que se unen en tríadas. Hay 3 entes independientes con su propia personalidad. Y cuando entran en conjunción, que sería una especie de sexo, amor, llámalo X, cuando entran en conjunción aparece un ser humano, un ser vivo distinto, con sus propias ideas, sus propias historias, sus propias movidas, y estos 3 entes no saben qué es lo que ha ocurrido. Y durante todo ese libro están hablando de un ser que nadie conoce. Y ya imaginaréis que los personajes principales del libro son precisamente, cuando se unen, algo especial. ¿Vale? El libro se llama Los propios dioses. Para mí es una recomendación increíble. Después de ver muchos viajes espaciales, muchas naves, mucha psicohistoria, porque yo en esa época estaba leyendo la parte fuerte de Isaac Asimov, todo lo que era la fundación y demás, me encontré con esa maravilla poética de Isaac Asimov, porque tenéis que leer cómo describe a los personajes y cómo describe los hechos en ese libro. Por mí, nada más. Pues sí, se nos han quedado cosas, se nos ha quedado algún título, sobre todo. Bueno, yo me había hecho, de hecho,